Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, por fin puedo estar aquí en directo haciéndoos una demo de delineado y hablándoos de los nuevos pinceles, que desde que salieron, parece que no, pero no había podido salir yo aquí en condiciones a hablar de los pinceles. Ella es Yeri, que muchas ya la conoceréis porque estuvo en mi demo en Callao, en el lanzamiento de los pinceles y también en algunas clases de Viteon Masters. Y lo que he querido hacer es hacerle el delineado en este ojo. Primero, vamos a trabajar en el otro, porque quería que vierais el resultado final, o sea, lo que vamos a conseguir, porque son muchos pasos, es un proceso que tiene su aquel, entonces vais a poder entender mucho mejor lo que estoy haciendo si podéis ver en esta parte ya cómo va a quedar, ¿vale? Entonces, antes de nada, quiero deciros una cosa importante, ¿vale? Y es que a todas las personas que habéis comprado los pinceles o que los compréis hasta el día 28, desde la preventa hasta ahora, vais a tener acceso a una masterclass gratuita de delineados que hemos grabado esta mañana y que se os va a mandar gratis, ¿vale? Por la compra de los pinceles. Hoy, aquí en Instagram, pues también quería poder hablar un poquito de ellos, resolveros dudas y sobre todo explicaros. Bueno, tengo aquí cuatro porque tengo dos de cada, pero son dos. Explicaros cómo podéis usar los pinceles, cómo podéis sacarles el máximo partido, sobre todo que entendáis también un poquito la lógica de la creación de cada uno de los pinceles y poder enseñaros a que hagáis unos súper delineados, ¿vale? Así que, bueno, este es el número 11, que es el finito de delinear. Y este es el número 12, que es una biselada. Los dos pinceles son los primeros que sacamos en la marca de precisión y por un motivo, porque realmente yo los diseñé ya hace como 2 años y pico, a la vez que diseñé el resto de los pinceles de la marca, pero estos no pudieron salir en el lanzamiento porque han llevado mucho, mucho más trabajo. Son pinceles que tienen muchísimos detalles y bueno, ha costado un poco más pulirlo para que estén perfectos como yo quiero, ¿vale? Así que por fin lo hemos conseguido y ya puedo hablaros de ellos. Y aprovecho para daros las gracias por la acogida que ha tenido el lanzamiento, que ha sido brutal y que cada vez que veo una story o un mensaje vuestro diciéndome que os ayudan a hacer mejor los delineados, pues me pone muy contenta porque esa es la intención. Así que, bueno, lo primero que os quiero decir es que con los dos pinceles podéis delinear, ¿vale? O sea, podéis trabajar solo el delineado con este, podéis delinear solo con la biselada, pero a mí personalmente me gusta utilizar los dos y os voy a explicar por qué. Me vais a ver coger uno, coger el otro y yo os voy a ir explicando por qué hago esto, la lógica que tiene y por qué he querido diseñar los dos pinceles, porque al final, bueno, hay gente que está acostumbrada a delinear con el pincel fino, hay gente que está acostumbrada a delinear solo con el biselado. Yo quería cubrir esas dos necesidades porque realmente no hay nada ni mejor ni peor, son costumbres. Hay gente que está acostumbrada a hacerlo de una manera con un pincel y otro de otra. Yo personalmente, como mucha gente, utilizo los dos en todo el proceso del delineado, cada uno para una cosa, ¿vale? Voy a ver si puedo acercar un poquito más el ojo, ¿vale? Y bueno, aquí lo primero que ya podéis ver es que os digo que hemos trabajado con delineador en gel, que es para lo que está diseñado el pincel número 11, para fluidos, pero luego hemos acabado con el polvo, que a mí me gusta trabajarlo con esta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí conseguimos un efecto mucho más negro, más opaco, podemos fundir, difuminar un poquito lo que es el borde del trazo, que siempre el delineador en gel, como es un producto de larga duración o muy fijo, cuando se seca, contrae la piel un poquito y siempre hace que se vea como un poquito más arrugadita, que incluso nos puede hacer como montañitas, que aunque en el momento que hacemos el trazo no lo vemos, pero cuando se seca, por esa contracción que hay en la piel, pues de repente vemos que hay como montañitas y decimos, esto no estaba aquí. Vale, pues ahí es donde nos ayuda la sombra en polvo, porque al pasarlo por encima, como la sombra la suavizamos y difuminamos un poquito, nos ayuda a desenfocar ese trazo y que se vea mucho más bonito y no nos resalte la textura de la piel, ¿vale? Entonces, cada uno además a mí me gusta utilizarlo en una zona, ¿vale? Entonces vamos a empezar trabajando con el 11 y antes de empezar hay una cosa muy importante que os quiero decir para que la tengáis en cuenta y es que cuando vosotros recibáis el pincel vais a ver que está así súper afiladito, ¿vale? Y esto es porque de fábrica,
cuando el pincel se acaba de hacer, el último paso antes de meterlo en la caja, a mis pinceles y a todos, es un proceso típico, es que le ponen como un producto, un líquido que es como un poco ceroso para que el pincel mantenga la forma durante todo el transporte y hasta que sea utilizado por primera vez, ¿vale? Por eso es muy importante que antes de utilizar los pinceles los lavéis, porque hay que quitar ese residuo para que la fibra trabaje bien. Entonces, cuando lo lavéis, vais a notar, porque este está tal cual os digo, aquí tengo el otro, cuando lo lavéis vais a ver, veis que se redondea un poquito la punta, ¿vale? Esto no solo es normal, sino que es necesario, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensad que esto lo vamos a utilizar con un producto en crema, entonces cuando tú impregnas el pincel de producto, el pelo se vuelve a juntar y se vuelve a pegar. Entonces necesitamos ese margen para que cuando esté impregnado de producto y vayamos a trabajar en la piel, recupere esa forma cónica y precisa en la punta. Si el pincel fuese así y se mantuviese siempre en esa forma, cuando tú lo impregnas de producto se iba a quedar tan fina la punta que es que sería un hilo y es que no podéis trabajar bien, ¿vale? Entonces, eso tiene un sentido y es normal, ¿vale? Así que cuando lo impregnéis de producto, pensad que el pelo se apelmaza, se pega y volvemos a esa forma, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar delineador en gel, este es el de Inglot, ¿vale? Y una cosa que os recomiendo hacer, yo ahora no lo voy a volver a hacer porque lo he usado esta mañana, ¿vale? Pero os recomiendo que le quitéis con un tisú, lo que sea, la primera capa al delineador en gel, porque estos productos son muy fijos, entonces se van como secando y se va creando ahí como una costrita que cuando tú vas a coger el producto con el pincel es una capa que está como medio seca y se os van a hacer bolitas, se os va a desprender de la piel, tiene que estar fresco siempre. Entonces le quitáis como la primera capa, lo repeláis, lo dejáis limpito y ya el producto va a estar fresco. Y también os recomiendo que lo guardéis así, boca abajo, ¿vale? Para que la humedad siempre vaya hacia la capa más superficial y ayuda a que el producto se mantenga un poquito más hidratado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Yo con la espátula voy a coger un poquito y lo voy a poner en la paleta metálica. Perdonad que se mueva un poco, pero es que el trípode está ahí como cogido a la mesa y tiembla un poquito. Vale. Ahora, a ver que no refleje tanto, que lo veáis bien, lo vamos a impregnar, ¿vale? De producto a todo lo largo del pincel, por todos los lados. Y yo para este último, o sea, además, sed generosos, ¿eh? Porque si cogéis poco producto, luego es que no se os va a quedar, o sea, vais a estar repasando todo el rato el trazo y como es un producto que se va secando capa a capa, se os puede como despellejar un poco, ¿vale? Entonces es mejor coger buena cantidad de producto e ir de una, ¿vale? Entonces, una vez que lo he impregnado, yo aquí sí que siento que necesito la mano porque en la paleta metálica no puedo hacer esto también, ¿vale? Me gusta como ir afilándolo porque en la paleta al final siempre hay un lado que se te queda más plano. Entonces, aquí lo voy girando para conseguir esa forma cónica que os digo y afiladita en la punta, ¿vale? Pues veis que aquí ya se nos queda el pincel súper preciso, como os he dicho que así va a quedar. Vale, a mí esta primera parte del delineado me encanta hacerla con esta, por varios motivos, que es acercarme a la base de la pestaña, ¿vale? Voy desde la mitad hacia aquí y lo que vais a notar con este pincel, que es algo que yo tuve súper presente cuando lo diseñé, es la resistencia que tiene, ¿vale? Yo no sé si aquí lo podéis apreciar, pero cuando yo lo apoyo contra la piel, veis que no se aplasta del todo, tiene como ese rebote, ¿vale? En el que la punta no se abre en ningún momento. Entonces ese rebote, esa resistencia que tiene, hace que podáis hacer el trazo con muchísima más fluidez sin que el pincel se levante de la piel y os quede un trazo más perfecto. Y como la punta no se abre, o sea, podéis trabajar incluso con el pincel de frente, ¿vale? De hecho aquí a mí me gusta de frente meterme ahí como entre las pestañas bien.
Ahí. Vale. Y uno de los mayores motivos, luego haremos la parte del lagrimal, ¿vale? Eso yo lo dejo para el final. Uno de los motivos por los que, aunque se puede, ¿vale? O sea, vosotros podéis coger la biselada y trabajar con el gel. De hecho, con esta os queda un trazo muchísimo más fino. Si queréis hacer el típico eyeliner súper finito de 1 milímetro, os recomiendo más esta, ¿vale? Porque esta el grosor que tiene es como que ya te prepara un poco a hacer un grosor, digamos, clásico, normal. Con este podéis hacer un micro eyeliner. ¿Qué pasa? Que el grosor que tiene la biselada, ¿vale? La parte que está más cerca del metal, del pelo, cuando pasas el gel, toca las pestañas. Esto es inevitable. ¿Qué pasa? Que os habrá pasado, estoy segura, de que cuando hacéis un delineado, al rozaros el delineador en gel, las pestañas al final se quedan duras por el producto y cuando vais a poner la máscara de pestañas ya no os queda tan bonita porque tenéis el producto petrificado en la pestaña. Entonces, por eso a mí me gusta más esta parte, hacerla con el fino, porque es que no toco la pestaña, porque lo utilizo de lado y no la mancho, ¿vale? Entonces, una vez que he hecho esta parte, y os recomiendo una cosa, tened a mano un algodón, un tisú, lo que sea, con alcohol. Alcohol puro, sin nada, ¿vale? Porque cuando el producto, obviamente al ser de larga duración, se va a ir secando en el pincel. Entonces vais a ir notando que se va quedando duro y tenéis que ir limpiándolo para poder seguir trabajando, ir mojando el pincel constantemente, ¿vale? Esto es un poco el inconveniente que tienen los productos de larga duración. No os recomiendo que lo hagáis con limpiador de brochas, ni con agua micelar, ni bifásico, porque eso deja residuo en el pincel y os puede diluir un poco el producto. Entonces yo prefiero usar alcohol porque no me deja ningún tipo de residuo, se evapora rapidísimo y lo tengo otra vez perfecto para trabajar, ¿vale? Realmente, o sea, yo ahora porque estoy aquí explicando y me estoy enrollando, pero podéis conseguir haceros un delineado muy rápido con este pincel, ¿vale? Antes este delineado lo hemos mirado, ¿verdad? Lo hemos hecho en 5 minutos. Entonces, os va a facilitar y os va a hacer el proceso muchísimo más rápido, ¿vale? Vale, estoy volviendo a coger producto y ahora voy a ir haciendo un poquito lo que es la inclinación. De nuevo vuelvo a chafarlo aquí un pelín. Vale. Yo normalmente cuando maquillo, o sea, sí, es alcohol de 96. Yo voy haciendo los ojos a la vez. O sea, hago la inclinación aquí, la hago aquí, porque así voy haciendo un poquito en el ojo a cada ratito y así me va quedando simétrico y perfecto. Ahora le he hecho un ojo antes, ¿vale? Entonces me voy a ir fijando un poco en este para asegurarme de que me quede igual. Pero como veis, hemos hecho una forma bastante horizontal. Yo soy muy fan de los delineados más horizontales que muy inclinados, porque siento que a veces si lo hacemos demasiado inclinado va un poco en contra de las líneas naturales que tenemos en el rostro. Cuando tengáis dudas de cómo hacer la inclinación, vuestro punto de partida tiene que ser aquí la unión de las dos líneas de agua, aquí debajo, ¿vale? Y voy a sacarlo y ahora os diré, os explico la referencia, ¿vale? Mira. Abre, así con el ojo abierto. Estoy utilizando, como veis, de frente el pincel, ¿vale? Y la punta es que no se abre, te permite sacar el trazo súper bien. Yo aquí no aprieto mucho porque estoy como esbozando un poco lo que es el rabillo. Entonces no hace falta que lo hagáis con mucho producto, ¿vale? Pero estoy sacando ya con un poquito la inclinación. Quédate así. No estiréis mucho la piel, ¿vale? Para que no os deforme la referencia. Y lo saco ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué referencia sigo yo para hacer la inclinación? Pues mirad, en el rostro realmente lo que hay que hacer para conseguir armonía es seguir las líneas naturales, ¿vale? Son invisibles, pero están ahí. Es decir, aquí podemos ver la línea mandibular, ¿vale? Que es paralela a la línea que está justo cortando el pómulo, que a su vez es paralela con la que va hacia la sien, ¿vale? Entonces esa es la línea que sigo yo, esta. No intento ir hacia la ceja, como muchas veces
se nos ha explicado, para hacer el delineado tira como si fueses al final de la ceja. Yo no os recomiendo esta referencia porque eso sería dar por hecho que la ceja está acabando donde debe de acabar, que quizás sería, no sé, aquí, ¿vale? Y es una referencia que puede llevar a error, porque hay gente que tiene la ceja más corta, que no la tiene como la tiene que tener, y se nos queda un rabillo totalmente inclinado que nos corta justo ahí en el plieguecito de la cuenca, y al final se nos queda atropellado el trazo ahí. Y es que además estamos limitando muchísimo el espacio del párpado, porque si yo sigo esa línea natural, veis que va totalmente hacia la sien, puedo estirar el ojo de forma infinita, ¿vale? Si yo ya se lo hubiese hecho así, llega un momento que te corta ahí con la ceja y ya no puedes tirar más. Entonces, alarga mucho más el ojo y se ve más felino si seguimos estas líneas naturales que os comento, ¿vale? Y con esto podéis practicar, os podéis equivocar, luego podéis borrar con un bastoncillo, o sea, una vez que tengáis la referencia clara ya no os vais a equivocar. Tenéis que probar también con vuestro ojo y os vais a dar cuenta de lo que más os favorece. También cuando tenemos plieguecitos en esta zona, esta manera de hacer el eyeliner es mucho mejor porque pasamos por debajo del pliegue. Entonces podemos estirar el ojo. En el momento que nos metemos en el pliegue ya estamos limitados, ¿vale? Entonces, ahora ella sí que cerrando el ojo, ¿vale? Veis que está como inclinado porque solo he sacado la dirección, pero no lo he rellenado, ¿vale? Vuelvo a acostar el pincel y conecto con esta parte. Voy conectando, ¿vale? Perdonad que no hable aquí, es que siempre no me doy cuenta y aguanto la respiración cuando estoy haciendo esa parte. Vale, entonces aquí tengo para mí lo que es como la base del delineado. De hecho, antes de continuar, cierra, y de perfeccionar, voy a hacer la otra mitad que queda, ¿vale? Vamos ahí hacia adentro. Vamos a conectar esta otra mitad, ¿vale? Abra y mira hacia el ladito, que a mí aquí me gusta como hacerlo muy, muy finito. Mira hacia abajo. Abre. Vale, veis que ya lo vamos conectando. Mira un poquito hacia el ladito, aquí, así. Vale, abre. Entonces veis que ya hemos conectado esa parte, pero me gusta que siempre vaya como de más finito haciéndose más gordo, ¿vale? De hecho, a ver, mírame. Me queda como un trocito ahí. Mira hacia aquí. Cierra el ojo un momentito. No, mejor mira hacia abajo. Es que cuando cerramos el ojo se arruga más la piel. Entonces es mejor que miren hacia abajo, porque así tenéis la piel más lisa, ¿vale? Veis que ahora ya hemos completado como ese trazo. Entonces fijaos en una cosa, que es lo que os está explicando antes. Como al secarse el producto, ¿veis que parece que tiene como saltitos ahí que antes no estaban? ¿Lo veis ahí en la cola del delineado? Bueno, esto no tiene mucha calidad, pero... Vale, eso es el producto secándose y contrayendo la piel, ¿vale? Entonces, por eso os decía que aquí, a ver, si lo hacéis con un gel que no es de larga duración o un lápiz, esto no os va a pasar, pero cuando trabajáis con productos fijos, esto sucede, ¿vale? Entonces, aquí es cuando entra en acción la sombra y nos ayuda a que quede un delineado precioso, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la biselada, que esta biselada tiene algo muy especial, y es que, no sé si voy a lograr enseñároslo de cerca, ay, que me salgo del plano, pero tiene, ¿veis esos dientecitos que tiene ahí? Que no es un corte totalmente recto, ¿veis que tiene como si estuviese mordido? Vale, esto es para que recoja el polvo. Son como unos dientes que, si tú lo vieses muy de cerca, al coger la sombra, es como que
cogen el producto como un velcro y luego lo llevas a la piel y lo depositas muchísimo mejor. Cuando el pincel es demasiado limpio, el corte no solo pincha más en el ojo y se siente más incómodo, sino que es tan perfecto el corte que no recoge el producto bien. Y cuando lo vas a llevar aquí, es que como no ha llegado a meterse dentro del pelo, te cae todo por la cara, ¿vale? Entonces tienes que dar muchas más capas para conseguir opacidad. No logras de una pasada o de dos depositar bien el producto. Entonces, esos dientes vais a notar muy bien cuando trabajéis con ella cómo os ayudan a que quede más intenso y además que se siente súper suave cerca de la pestaña. Antes lo hablábamos, porque dices que a veces me llora el ojo de lo que me rasca este tipo de pinceles en el ojo. Esto también para mí era súper importante porque es una zona, o sea, son pinceles que acercamos mucho al ojo y es súper importante que respeten la piel de esa zona y las mucosas, ¿vale? Porque si no, muchas veces llora el ojo simplemente por la fricción, ¿vale? Entonces eso también es un plus. Y luego es que es muy afilada realmente, ¿vale? Entonces podéis conseguir un trazo súper finito. Y no solo para hacer delineados, cuando os hagáis un ahumado, por ejemplo, mira hacia arriba. O sea, si queréis llegar ahí como súper cerquita de la pestaña para intensificar, es perfecta también, porque con los pinceles un poco más gruesos no llegamos a saturar tanto de producto a ras de la pestaña. O sea, para eso es ideal. Os sirve para maquillar las cejas, o sea, para todo lo que sea que crear trazos muy precisos, os va a ayudar, ¿vale? Entonces, vamos a la sombra en polvo. Yo voy a coger esta de la paleta de Makeup by Mario, ¿vale? Y simplemente, pues eso, haciendo así, ¿vale? Si lo veis de cerca, es que vais a ver, a ver si os lo logro enseñar, cómo el producto, ¿veis cómo está ahí metido en el pelo? ¿Vale? Entonces ahora, cierra. A mí lo que me encanta hacer es primero, sin arrastrar, sellar el delineado. Y vais a ver ahora, cuando yo lo pase por el borde, cómo va a desaparecer esa contracción de la piel que estábamos viendo, ¿vale? A mí lo que me gusta también mucho de la biselada es que me puedo apoyar ahí con el corte justo en el borde del delineado y como tiene sombra en polvo la deslizo porque además esos pequeños dientes que tienen es que también difuminan, ¿vale? Entonces aquí ya cuando habéis depositado el producto, no antes, arrastráis un poquito suavemente y a ver si puedo acercar un poquito más. A ver, perdón. Es que es complicado cogerlo bien. Ahí justo que veis donde se arruga la piel y hace como esos saltitos, yo me meto ahí con la punta, voy a suavizar, puedo salir, puedo perfeccionar y voy a arrastrar un poquito hacia abajo para romper un poquito ese borde, ¿abre? Tan nítido, ¿veis? Y que el trazo se vaya viendo más suave. ¿Vale? A ver, ahí. Para que veáis. Vale. Cierra. Más es que luego además vamos a difuminar un poquito de aquí para acá, ¿vale? Vale. Vale, yo con la sombra en polvo llego hasta aquí, ¿vale? Más o menos. Hasta ahí. Ay, que ahora lo limpio. Llego hasta ahí porque cerca ya como de la mucosa, voy a retirar un poquito aquí que al pestañear he manchado ahí un poquito. Cerca de la mucosa la sombra se puede mover más, ¿vale? Esto lo estoy arreglando con sombra clarita, para suavizar un poquito ahí. Vale, ahora. Entonces, yo prefiero no llevar la sombra tan adentro, ¿vale? Voy a seguir repasando.
Más me acerco ahí súper a ras y esto además lo que hace, aparte de suavizar el efecto del trazo en la piel, como os he dicho, también hace que el delineado se vea mucho más negro y más opaco, ¿vale? Porque los delineadores en gel siempre tienen un acabado como brillante. Y cuando se seca, como no es que se craquele, pero es lo que os digo, destaca un poco la textura de la piel. Entonces, al poner la sombra encima, arreglamos eso, ¿vale? Y a mí lo que me gusta para terminar como de pulir lo que es el rabillo, lo hago siempre con sombra, con muy poquito, con la biselada, porque con el delineador en gel, como es un producto grueso, al final, como espeso, es como que ese grosor se nota en la piel y nunca puedes conseguir como que quede tan limpio, afilado, perfecto, que se acaba perdiendo, desapareciendo, como podéis ver aquí. Veis que el acabado es mucho más suavizado en la punta. Vale, eso está hecho con la sombra, esa parte final, ¿vale? Perdonad que me cuesta un poco leeros a la vez que lo hago, ¿vale? Para imitar pelos de la ceja esta, sin duda, ¿vale? Pues con ya el producto que me sobra, abre, ¿vale? Es con lo que yo termino ahí de estirar, ¿veis? Para que se quede pulidito. Y eso es nada, con la mínima expresión de la sombra, ¿vale? Entonces, ahora vamos al siguiente paso, que yo no es algo que haga en todos los ojos, ¿vale? Pero sí que suelo hacerlo porque la realidad es que, a ver, hay muy poca gente que tenga el párpado tieso perfecto como un bebé, que no tiene ni un pliegue y que tenga esto así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre lo que es la parte del delineado, que ya nos coincide un poquito con el pliegue que hace la cuenca del ojo, se arruga un poquito por la contracción de la piel. Entonces, a mí siempre me gusta hacer un pequeñito difuminado ahí, que lo he hecho aquí si lo veis. Mira, cierra. ¿Vale? Lo voy a acercar. Yo creo que ahora mismo podéis apreciar la diferencia de acabado en este trazo y en este. Veis que este está mucho más marcado, no tan esfumado, y este está como más desenfocadito, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ya os voy a explicar cómo lo hago, ¿vale? Y aquí, para eso, nos vamos a ir a este pincel, que es el número 10, el de punta de flecha, que hay mucha gente que le cuesta un poco hacerse este pincel, porque yo soy consciente de que es diferente, o sea, de hecho, yo lo quise hacer porque no había en el mercado pinceles así. Este pincel, para difuminar los delineados, es una pasada, ¿vale? Entonces, este pincel, yo lo que voy a hacer es coger sombra negra con uno de los laterales. Y aunque parezca que es un pincel que no es preciso, rozando solo con la punta sobre la piel, vamos a difuminar, ¿vale? Entonces, yo no me voy a coger ahora el pincel con toda la sombra negra cargada, no lo voy a plantar aquí, porque entonces voy a engordar el rabillo, ¿vale? ¿Dónde depositamos? En la zona donde queremos que se cree el difuminado, que es justo aquí en medio, ¿vale? Voy a ver si puedo acercaros un poco más, chicas. Vale, a ver. Mirad, lo apoyo aquí y voy a ir con la punta como emborronando un poquito aquí, ¿vale? O sea, a mí este pincel es que me encanta para esto. Con la puntita voy rozando el borde del delineado y voy como arrastrando un poquito hacia arriba, ¿vale? Veis que ahí se va esfumando un poquito. Y cuando ya no me queda prácticamente producto en el pincel, sí que me puedo ir hacia allá, ¿vale? Me va a terminar de dar como ese efecto, perdón, ¿veis? Allí más difuminadito, ¿vale? ¿Cierra? Un poquito aquí, conectamos aquí. Aquí quiero mantener la precisión, ¿vale? A ver, volvemos ahí. Pero veis aquí ya... Uy, perdón, este tembleque. Como ya se va suavizando, ¿vale? Se lo voy a pisarlo otra vez. Y a mí, más ahora ya cuando está como un poquito difuminado, voy a hacer lo mismo, ¿vale?
Pero voy a coger un marrón, voy a coger este que es como más, de los más grisáceos que hay en la paleta, ¿vale? Porque es que si sigo difuminando con el negro, al final me va a quedar muy grueso. Estoy cogiendo un color que hace un poco como de transición, ¿vale? Y aquí ya puedo como pisar un poquito más arriba y me va a crear como un delineado difuminado eh, más integrado con la zona del párpado móvil, ¿vale? Vale, entonces yo lo que no quiero ahora, bajo ningún concepto, es perder la definición de la punta, ¿vale? Entonces voy a volver a la biselada, vuelvo a coger la sombra negra, porque al difuminar siempre movemos un poquito, es inevitable, ¿vale? Entonces voy a repasar, pero a ras del delineado, ¿vale? Para devolverle otra vez esa precisión a la punta solo en el final. ¿Vale? Ahora descargamos bien. Vale. Y aquí podemos llegar hasta donde queramos, ¿vale? O sea, alargadlo donde queráis. Pero al hacer esta inclinación más horizontal es como que tenemos mucho más espacio para alargar el ojo y hacerlo más gatuno, ¿vale? Con el marrón queda siempre más cálido. Sí, intentad que sea un marrón grisáceo. Fijaos la diferencia entre este marrón y este, por ejemplo. O sea, este es como naranjita y este es frío, ¿vale? Entonces, para difuminar el negro, como el negro al final es gris, difumina gris, buscad una sombra que sea fría, porque si cogéis una cálida se va a notar mucho el parche, ¿vale? Muy bien, pues ahora, ¿vale? Vamos a hacer otro paso que a mí me encanta y que aquí entra en acción el pincel, bueno, os iba a decir de labios, pero realmente es un pincel que también es de corrector, de hecho se llama Lip and Concealer, que es iluminar el delineado por abajo, y aún nos falta la máscara de pestañas, ¿vale? Voy a poner un poquito de corrector, intento que sea un corrector fluido, que no sea muy espeso, para poder difuminarlo bien debajo del delineado, que no se me atasque. Este es el Bear With Me de NYX. Y voy a coger un poquito de corrector, que es el mismo que le he aplicado en la ojera, ¿vale? Y entonces, una vez que ya tengo el delineado hecho, pues a mí me encanta venir por aquí abajo y terminar de pulir, ¿vale? Y perfeccionar. Y esto lo podéis hacer tanto por abajo como por arriba, ¿sabéis? O sea, si tenéis que pulir un poquito la zona del delineado por arriba, también lo podéis hacer. O sea, podéis coger un poquito. No desde aquí, porque cortaríamos el degradado, ¿vale? Pero lo que es la terminación ya aquí, que es lo que queda afiladito, ahí, ¿veis? Entonces se queda mucho, mucho más limpito todavía, ¿vale? Vale. Voy a coger ahora un poquito más de cantidad de corrector para terminar de trabajarle la ojera. Y para mí esto aún le queda un toquecillo, ¿vale? Voy a poner la máscara de pestañas porque la máscara de pestañas siempre nos tapa esta parte. Entonces quiero ver cómo queda con la máscara para ver si subo un poquito más el degradado o no, ¿vale? Porque la máscara también forma parte del efecto, o sea, de lo que es el contraste y el negro que estamos viendo ahí, ¿vale? Entonces hasta que no pongo la máscara es como que no he terminado el delineado. ¿Hacia arriba? No, voy a aplicar un poquito más de corrector por aquí, ¿vale, chicas? Para iluminarle un poquito esta zona, que se la está tocando inevitablemente un poquito con el dedo y tal. Sí, ahora vamos a la línea de agua, ¿eh? Aún no se la ha maquillado y os explico. También unas cosas que tenéis que tener en cuenta para maquillar la línea de agua. A mí personalmente para maquillar la línea de agua me gusta más la larguita, ¿vale? La 11. Porque la puedo utilizar así en horizontal y me da justo en la zona que yo quiero, puedo meterme con la punta entre el pelito. Con la biselada tiendo a poner más producto, ¿sabéis? Y una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que no hay que aplicar mucha cantidad de producto en la línea de agua, ¿vale? Porque para conseguir ese efecto de negror, lo más importante es que rellenemos los huequecitos que hay
entre los pelos, ¿vale? De las pestañas. Entonces, si ponemos ahí un pegote de producto en la línea de agua, va a transferir abajo en 0, o sea, aquí desde que le he maquillado, veis que no hay absolutamente nada. Mira hacia arriba y no hemos limpiado en ningún momento, ¿vale? Eso es porque he puesto la cantidad mínima que vais a ver ahora. Es muy poquito y no sé yo si voy a poder acercar esto para que lo veáis bien. Voy a ladearte yo un poquito así. A ver, mira hacia abajo. Pero es que es... Levanta la barbilla. Solo como ahí, o sea, entre el pelito. Lo estoy haciendo con la punta, ¿vale? O sea, no hace falta embadurnar la línea de agua con producto, porque es que se os va a mover, se os va a ensuciar el delineado, o sea, es muy, muy poquito, ¿vale? Mira hacia abajo. O sea, como ahí y ahí creo que incluso me pasa un poco al verla de lado. Vale, y lo que es justo, justo aquí, no llego, ¿vale? Porque eso me puede ensuciar el lagrimal muy rápido. Entonces ahí intento no ponerlo. Es como que lo pongo de aquí hasta aquí, más o menos. ¿Vale? Y estoy utilizando el delineador en gel que estoy utilizando es el de Inglot, en negro. ¿Vale? Entonces ahora vamos a poner la máscara de pestañas, ¿vale? Voy a rizarla un poquito. A ver, mírame. Vale. Y vamos a la máscara. Voy a utilizar esta que es la Exagger de Charlotte, que me gusta mucho. Pero la voy a aplicar con pincel. Que este es un pincel, por cierto, que saldrá, no sé, quizás si el año que viene. Pero es para las pestañas y es chulísimo, la verdad, porque puedo impregnar mucho mejor la base y podemos saturar bastante la pestaña, pero si no queremos también podemos maquillarlas de forma muy natural. Lo voy a impregnar ahí a saco, ¿vale? Es que me puedo meter aquí muy bien, ahí pegadito, en la base. Este tipo de pinceles cuando usáis pestañas postizas son súper cómodos porque es como un rastrillo, entonces te ayuda a mezclar los pelos naturales con los sintéticos y, y queda súper bien. A mí me gusta porque, mira hacia abajo, deja la punta súper como desplumada. Vale. Entonces, que veis que al poner la máscara de pestañas, ¿habéis visto cómo se ha rellenado automáticamente esta zona de aquí? O sea, el pliegue ya no se ve tanto. Es porque el propio pelo de la pestaña oscurece, hace sombra y nos tapa un poco. Entonces también os aconsejo que cuando estéis ahí con el delineado, si os veis que os pellizca un poco el pliegue, o sea, no os rayéis, poneros la máscara, porque a veces ponéis la máscara y no se ve, ¿vale? Entonces cambia mucho cuando ponemos el producto. Yo ahora también voy a ponerle, mira hacia arriba, aquí para las pestañas de abajo me encanta. Aquí a ras para oscurecerlas un poquito, pero sin que queden súper maquilladas, estoy poniendo menos producto. Vale, y se ve el ojo un poquito más enmarcadito. Y de esta forma es que para mí es como que ya se rellena ese huequecito y ya lo veo mejor, ¿vale? Igualmente, a mí me gusta siempre como rematar un poquito, ¿vale? Vuelvo a al de punta de flecha, al número 10, con un poquito de negro, en la punta solo, ¿eh? Cierra. Y es que ahora que he creado sombra con la máscara, me puedo permitir llevar ese sombreado un poquito más alto, ¿vale? Y esto nos hace el ojo más grande, ¿vale? ¿Veis? Hace el ojo con la mirada como más intensa. Pero eso es ya cuando habéis puesto la máscara, ¿vale? Y con este mismo pincel, pero el que tengo limpio, voy a sellar con polvo a ras. Esto es súper importante que no se os olvide, ¿vale? O sea, después de hacer un delineado así tenéis que sellar súper bien esta zona, porque ahí está la grasita del, del corrector, ¿vale?
Y si no lo selláis bien, va a migrar, se va a deshacer el delineado, ¿vale? Entonces, mira hacia arriba. A mí este pincel me gusta mucho para sellar aquí a ras de la ojera. Es muy importante que incluso rocéis un poquito el delineado para quitar esa grasita y evitar que migre, ¿vale? Bueno, voy a sellar el resto de la ojera. Vale. Muy bien, pues aquí lo tendríamos, ¿vale? Sobre esta base, o sea, si quisierais hacer un delineado, voy a alejar un poquito para que veáis con un poquito más de perspectiva, ahí. Si quisierais hacer un delineado más difuminado, es cuestión de que repitáis las capas y el proceso con estos dos. Es como que volvéis a marcar a ras de pestaña, porque siempre que difuminas borras un poquito, vuelves a suavizar con este, vuelves a marcar, vuelves a definir la punta, vuelves a suavizar, hasta que tengáis el efecto y el grosor del delineado difuminado que vosotras queréis, ¿vale? Pero básicamente es repetir el proceso varias veces, dar capas y capas y capas, ¿vale? Así que bueno, ahora estoy leyéndoos más para resolver vuestras dudas. El 10 también sella. Sí, a mí me gusta mucho utilizar este para sellar, porque como tiene la curva esta, es que se acerca súper bien aquí, a la parte cerquita de las pestañas, y a mí la verdad es que me encanta para sellar ahí a ras. Sí, el directo lo voy a guardar, ¿vale, chicas? Lo voy a dejar guardado en el perfil, no os preocupéis. Y a ver, voy a hacer un poquito más. Ahí. Perdonad por el tembleque, que es que se mueve el trípode, es de estos que son como un... que van colgados y no para de moverse. Sí, no, o sea, 24 horas no, lo voy a dejar fijo en el perfil, no os preocupéis. La clase de delineado con las nuevas brochas, si la compramos a través de TikTok también podemos acceder. Sí, sí. O sea, todos los pedidos se registran, vengan de donde vengan, y hasta el día 28. Mira, de hecho, a ver, cierra. Mira, esto lo difumina más que ese, ¿ves? Voy a darle un toque ahí. Se registran y entráis, ¿vale? En recibir la clase, no os preocupéis. Es que esto es lo que tiene hacer un ojo y luego el otro, que luego lo tienes que ajustar. Pero mirad, ¿veis? Para darle ese toque un poquito más esfumadito hasta aquí, nada, simplemente voy a rozar un poco, ¿vale? ¿Veis? Es que este pincel me encanta para esto. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta hacerse con él porque es como muy diferente, pero es que mirad el desenfoque así que ha hecho en un momentito. Cuando ya tenéis el delineado hecho, lo rozáis y es que queda precioso. Y voy a darle con la marroncilla un poquito aquí. Estoy trabajando con la punta del 10. Muy bien. Ay, perdonad que no os he leído. Ah, los polvos de sellar. Bueno, aquí ahora mismo tengo el de Nabla, pero en el tono medium. Pero sí, los de Danesa, los Evolution Powder, sabéis que me gustan muchísimo también. Tenemos muchas ganas de la 14. A ver, yo es que aquí digo, ahí lo saco, me van a decir algo, pero luego pienso, ¿qué narices, tío? La marca es mía, voy a enseñar lo que quiera. Un momento, esperadme aquí. Aquí estoy. El micro está... Es que estoy grabando la clase aparte, por eso llevo el micro puesto. Lo estoy grabando con la cámara también. Vale, os voy a enseñar el 14, ¿vale? Que sale... Os anticipo que sale el mes que viene, aún no puedo decir el día, pero es este de aquí, ¿vale? De punta de boli. Es una pasada, o sea, para difuminar lápices, sombras, a ras de aquí, de pestaña, metidita ahí en la raíz del pelo, o sea, para los ahumados, para el día a día, haceros un delineado con lápiz y fundirlo. O sea, os va a encantar este pincel, os lo digo. Este sale el mes que viene, muy prontito, ¿vale? Aparte hemos hecho una campaña, bueno, tú ya has visto antes un trocito, muy chula, o sea, hemos hecho algo muy especial. A mí por lo menos me parece súper especial, creo que os va a sorprender y os va a gustar mucho.
Así que nada, chicas, que muchísimas gracias por acompañarme en el directo. Espero que hayáis aprendido cositas, que os haya ayudado. Y, y cualquier cosita, pues nos leemos por aquí, ¿vale? Yo voy a dejarlo guardado, así que lo vais a ver en mi feed. Y en los comentarios nos leemos y, y os contesto. La modelo lo ha hecho de lujo, dicen. Gracias. Así que nada, chicas, lo dicho, que muchísimas gracias, ¿vale? Y nos vemos prontito. Hasta luego.